Y bueno, pues te hemos buscado, Jorge, para escucharte y para saber cómo estás viendo este panorama. Bienvenido a la cadena, bienvenido a CNN. Muchas gracias, Carmen. Pues como tú dices, es algo trepidante. Creo que nadie imaginó, ni siquiera quienes teníamos la visión más pesimista, digamos, del regreso de Trump, pensamos que tanta destrucción fuera posible en 50 días de gobierno, que son los que cumple el día de hoy. Creo que el daño en varios niveles, en forma simultánea, genera enorme incertidumbre. En lo geopolítico vimos lo que pasó con Ucrania. Estados Unidos viola básicamente el memorándum de Budapest que se firmó en 1994, donde se comprometía a defender a Ucrania a cambio de que Ucrania cediera el arsenal nuclear que tenía, que era el tercero más grande del mundo. Y bueno, pues ahora le dan la espalda, básicamente rompe una alianza con Europa que viene desde la Primera Guerra Mundial y que tiene a Europa parado de cabeza. Si quieres podemos analizar un poco más el impacto que esto tendrá para Europa, pero por el lado de lo económico insiste en esta aplicación de aranceles que detona una guerra comercial donde nadie va a ganar. Esta impactará el crecimiento económico, esta afectará a las empresas, esta le quita las ventajas que tenían las cadenas de suministro norteamericanas que durante 30 años construimos Estados Unidos, México y Canadá, y que le daban, por ejemplo, a la industria automotriz capacidad de competir con automotrices coreanas, japonesas, europeas, etcétera, y a la vez insiste en una reducción de impuestos que pondría realmente enorme tensión fiscal a un gobierno de Estados Unidos que por primera vez el año pasado pagó más en intereses sobre la deuda que gasto militar, por lo cual si este déficit fiscal se profundizara más con las reducciones de impuestos que está proponiendo Trump, verdaderamente eso haría que haya enormes dudas sobre Estados Unidos como un emisor de bonos, emisor de deuda. Entonces, por todas partes esto está golpeando, aun cuando no aplique aranceles, la simple amenaza de aplicarlos ya puso de cabeza a muchas industrias. Esto está provocando, por ejemplo, que se sobreinventaría un montón de sectores industriales ante la falta de certeza de que van a poder importar insumos más adelante. Esto les va a restar eficiencia, les va a restar competitividad. Entonces, por eso de repente cuando Estados Unidos había logrado lo que parecía imposible hace un par de años, que era, había logrado un aterrizaje suave, ya nadie está hablando de recesión. Estados Unidos, la economía de Estados Unidos era la envidia del mundo, era la mejor recuperación que había habido después de la pandemia por mucho de cualquier país industrializado, y Trump verdaderamente se dispara en el pie al matar esta recuperación y al regresar este fantasma de una recesión posible que había quedado absolutamente atrás en algo que es un daño absolutamente autoinfligido por este gobierno de los Estados Unidos. El comportamiento de los mercados, Jorge Suárez de Vélez, de estas últimas horas, digámoslo así, se le atribuye a varias cosas, desde luego todo lo que dices. ¿Qué tanto peso tiene en el comportamiento bursátil y de mercados en general esta aceptación de que puede haber una recesión por parte del propio presidente estadounidense? Deja disculparme de antemano por darte una respuesta que va a ser un poco larga, pero creo que no hay forma de entenderlo de otra manera. Venga. Estados Unidos, como te decía, ya sabíamos que había dejado atrás esta recesión y logró el aterrizaje suave que era tan poco probable. Pero teníamos un mercado de valores que estaba cotizando a valuaciones muy altas. O sea, para aquellos que saben de esto, estaba más o menos a 23 veces utilidades, lo cual se dice es un nivel de precio que solamente se justifica si hay, digamos, perfección en términos de expectativas económicas. Lo que empieza a matar esa perfección es la posibilidad de que las tasas de interés en Estados Unidos, en vez de seguir bajando como había estado ocurriendo, empezaran a subir como consecuencia de los altos niveles de deuda del gobierno de Estados Unidos y de los altos niveles de endeudamiento también de las otras economías industrializadas, que todas se endeudaron precisamente por la pandemia, o sea, porque tuvieron que hacer frente con estímulo fiscal a lo que ocurrió en esta pandemia que puso, digamos, una especie de estado de coma en la economía mundial.
Entonces, al estar haciendo Trump las cosas que hace, donde por ejemplo dice, vamos a aplicar aranceles, vamos a hacer deportaciones masivas, eh, esas dos medidas, por ejemplo, son claramente inflacionarias. Entonces empieza a generar duda sobre si la Reserva Federal podría, en efecto, seguir bajando tasas, o si esto va a alimentar esta condición de endeudamiento que tanto le preocupa, digamos, a los mercados. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en esta fuerte reacción de caída en las bolsas es esta, que se perdió esa ilusión de perfección, digamos. Ya estos niveles de cotización con esta economía de Trump ya no tienen sentido, porque lo que vamos a ver como consecuencia de los aranceles y como consecuencia de esta guerra comercial es menor demanda a nivel mundial, menor comercio internacional, menor crecimiento económico y en ese entorno las valuaciones de las acciones parecen caras y por eso estamos viendo la magnitud de ajuste que estamos viendo.